Y si la felicidad no dependiera de lo que tienes, sino de cómo miras lo que ya posees. Vivimos corriendo detrás de cosas, comparándonos, creyendo que la plenitud está en lo que aún no llega. Pero hay personas que, con las manos vacías, viven más ricas que muchos con los bolsillos llenos. Hoy quiero contarte la historia de Lucía, una mujer sencilla que perdió todo menos su fe. Y fue precisamente en su peor tormenta donde descubrió la abundancia que nadie puede arrebatar, la que nace del corazón agradecido. Si alguna vez sentiste que la vida te quitó más de lo que te dio, quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que quien comparte nunca pierde. Y antes de comenzar, suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, aquí recordamos lo que realmente importa. Comenta ahora, agradezco lo que tengo. En un pequeño valle donde las montañas se besaban con las nubes, vivía Lucía, una mujer de 68 años, con la sonrisa más luminosa del pueblo. Su cabello, ya plateado por los años, caía siempre en un moño sencillo, y sus manos, marcadas por el trabajo, parecían guardar la historia de una vida entera dedicada a amar sin medida. Su casa era humilde, construida con paredes de adobe y un techo de láminas que cantaba con la lluvia. Aún así, cada rincón tenía vida. Una maceta con flores que ella misma cuidaba, un pequeño altar con una vela encendida y una vieja radio que aún funcionaba con baterías. Allí vivía junto a Taro, su perro mestizo de mirada noble, compañero fiel que la seguía a donde fuera. Cada amanecer era un ritual sagrado. Lucía despertaba antes que el sol, encendía el fogón y preparaba su café. Luego salía al corredor, respiraba profundo y se sentaba en su vieja mecedora frente al horizonte, donde el cielo comenzaba a pintarse de naranja. Mientras los gallos cantaban y el viento movía las hojas de los árboles, ella cerraba los ojos y susurraba una oración sencilla. Gracias, Señor, por un día más. Mientras los demás corrían para alcanzar más, Lucía simplemente agradecía por seguir respirando. No tenía prisa, ni quejas, ni grandes planes. Había aprendido que la vida se disfruta más cuando se camina despacio. Los vecinos la miraban con extrañeza. Algunos la admiraban, otros la juzgaban. ¿Cómo puedes estar tan feliz si no tienes nada?, le preguntaban. Lucía sonreía, con esa paz que no necesita explicación, y respondía con suavidad, porque aprendí que quien vive deseando más nunca tiene suficiente, pero quien agradece siempre lo tiene todo. Lucía no tenía hijos ni familia cercana, pero su corazón era hogar para todos. Si un niño lloraba, lo abrazaba. Si alguien tenía hambre, compartía su pan. Si una vecina llegaba cansada, le preparaba un té con hojas de su jardín. Su vida era sencilla, pero cada gesto suyo parecía encender una chispa en los demás. Porque, sin proponérselo, Lucía se había convertido en el recordatorio viviente de que la felicidad no se busca, se cultiva en silencio, todos los días. Un día, el pueblo cayó en una competencia silenciosa. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sentían. Cada vecino miraba al otro con una mezcla de comparación y envidia. Algunos presumían sus nuevas herramientas, otros hablaban de cuánto habían ganado en la última cosecha. Las sonrisas se habían vuelto máscaras y las conversaciones, carreras disfrazadas de cortesía. En aquel rincón del valle, el valor de una persona comenzó a medirse por lo que poseía y no por lo que ofrecía. Lucía observaba todo aquello desde su jardín. Mientras los demás contaban monedas, ella contaba flores. Mientras unos se preocupaban por tener más, ella se ocupaba de cuidar lo que ya tenía. Cada mañana regaba sus plantas, alimentaba a sus gallinas y recogía los huevos frescos con la misma delicadeza con que se recoge un regalo del cielo. Los vecinos, al verla tan tranquila, murmuraban entre sí:
Lucía no entiende cómo funciona la vida. Podría vender los huevos, ganar dinero y vivir mejor. Y algunos, con tono burlón, le repetían directamente: podrías vender tus huevos, Lucía. Podrías hacer dinero. Ella solo sonreía, con esa paz que no se compra, y respondía: el pan sabe mejor cuando se comparte. Aquella frase se convirtió en su escudo. No discutía, no intentaba convencer a nadie. Simplemente seguía viviendo como siempre, con calma, con fe, con gratitud. Pero la vida, como siempre, encontraría la forma de poner a prueba su corazón. Una tarde, el cielo comenzó a cubrirse de nubes negras. El viento soplaba con una fuerza que arrancaba hojas, ramas y esperanzas. Los ríos crecieron sin aviso. Los caminos se convirtieron en lodo y el sonido del trueno hizo temblar las ventanas. Los campesinos corrían tratando de salvar lo poco que podían. En cuestión de horas, el valle entero fue devorado por la tormenta. Lucía observó desde su puerta cómo el agua arrastraba las flores de su jardín. Se refugió con Taro, su perro, en el rincón más seguro de la casa, mientras las gotas caían como si el cielo llorara junto a ellos. Durante 3 noches enteras, la lluvia no cesó. Cuando finalmente amaneció, el silencio era extraño. El valle, antes verde y lleno de vida, parecía otro. Las cosechas se habían perdido, los animales habían huido, los graneros estaban vacíos. Las risas del pueblo se habían apagado, reemplazadas por suspiros, reproches y miedo. En cuestión de días, el pueblo quedó sin comida y sin esperanza. Las miradas se endurecieron. Algunos empezaron a culpar al clima, otros a la suerte, otros al destino. Pero la verdad es que, en el fondo, todos temían lo mismo: no tener suficiente para sobrevivir. Y mientras la oscuridad del miedo cubría los corazones de muchos, en la pequeña casa de adobe, una luz seguía encendida. Cada noche, Lucía encendía una vela frente a su ventana, no para pedir, sino para agradecer. Se sentaba en silencio, acariciando a Taro, y murmuraba con una voz suave que apenas se oía sobre el murmullo del viento: gracias, porque aún tengo vida para compartir. No se quejaba, no preguntaba por qué, simplemente agradecía, porque en su alma sabía que la fe verdadera no consiste en tenerlo todo, sino en seguir agradeciendo incluso cuando parece que todo se ha perdido. Y mientras el pueblo dormía sumido en la angustia, Lucía mantenía viva una llama diminuta, una que no alumbraba mucho, pero bastaba para que la esperanza no muriera del todo en aquel valle que poco a poco empezaba a olvidar lo que era creer. Por primera vez en muchos años, Lucía lloró. No lloró por las cosas perdidas, porque en el fondo siempre supo que nada material es eterno, sino por algo más profundo: el miedo de no poder ayudar a los demás. Miró a Taro, su perro fiel, que la observaba con los ojos tristes, y murmuró, entre sollozos: ¿cómo podré compartir ahora si ya no tengo nada? Pasaron los días. El sol volvió, pero el valle seguía en silencio. Las familias apenas salían de sus casas. Los almacenes estaban vacíos y los campos inservibles. El hambre comenzó a mostrarse en los rostros y con ella la desesperación. Una mañana, un grupo de vecinos llegó a la puerta de Lucía. Tocaron con fuerza, con rabia contenida. «¡Abre, Lucía! ¡Tú tienes la culpa de esto!», gritó uno. Ella salió despacio, con su rebozo empapado por el rocío de la mañana. «¿Mi culpa?», preguntó, sin alzar la voz. «Sí, tu culpa», respondió otra vecina con los ojos enrojecidos. «Nos dijiste que compartir era suficiente, que no hacía falta guardar. Te hicimos caso, y ahora no tenemos nada». Lucía los escuchó en silencio. No se defendió. No discutió. Sabía que el hambre hace hablar al miedo, y que cuando el miedo habla,
la razón calla. Por un momento, bajó la mirada y respiró hondo. Luego, sin decir palabra, caminó lentamente hacia una esquina de su casa. Sobre una mesa había una canasta, cubierta con un paño. La levantó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. La trajo hasta la puerta y la colocó frente a ellos. Bajo el paño aparecieron unos pocos huevos, tal vez una docena. Lucía los tomó uno a uno, con manos temblorosas, pero firmes, y los fue colocando en las manos de cada persona que estaba allí. Nadie decía nada. Solo el sonido del viento acompañaba el gesto. Cuando el último huevo fue entregado, Lucía habló con una calma que desarmó incluso al más enojado. Si me hubiera guardado todo, quizá tendría más cosas, pero menos alma, y prefiero tener poco en las manos que vacío en el corazón. El silencio que siguió fue profundo. Algunos bajaron la cabeza avergonzados, otros, con los ojos llenos de lágrimas, no sabían qué decir. En ese instante, algo cambió en el aire. La gente comprendió que Lucía no había perdido nada. Había ganado algo que ellos no entendían: la libertad de no depender del tener para sentirse plena. Mientras los vecinos se marchaban con los huevos en las manos, Lucía se quedó mirando el horizonte. El valle seguía herido, pero por primera vez, después de la tormenta, el sol se abrió paso entre las nubes. Una luz dorada bañó su casa, y el canto solitario de un ave rompió el silencio. Lucía sonrió con el corazón tranquilo, sabiendo que aún en medio de la pérdida, la generosidad siempre encuentra la forma de florecer. Por primera vez desde la tormenta, se escuchó el sonido más puro que existe, el de una risa infantil. Los niños, que días antes habían llorado de hambre, sonreían al ver cómo sus padres sostenían los huevos que Lucía había repartido. Los ancianos, testigos de muchas sequías y pérdidas, lloraban en silencio al comprender que aún quedaban almas capaces de dar incluso en la escasez. Y los hombres, aquellos que durante años habían competido por ser los mejores del valle, se miraron entre sí, sin orgullo, sin rivalidad, con una mezcla de vergüenza y admiración. Lucía, en cambio, no buscaba miradas ni aplausos. Cuando todos se marcharon, volvió a entrar a su casa. Encendió una vela, acarició a Taro, su fiel perro, y se arrodilló frente a su pequeña mesa de madera. No oró pidiendo nada, solo dio gracias. Gracias por dejarme compartir. Gracias por recordarme que todavía puedo dar. Esa noche el cielo se despejó. Las estrellas brillaron como si quisieran premiar la fe de aquella mujer que había dado lo poco que tenía. El aire olía a tierra húmeda y a renacimiento. Lucía se recostó en su cama y, por primera vez en muchos días, durmió profundamente. Pero en medio de la quietud, un sonido la despertó. Al principio fue débil, casi un eco. Cloc, cloc. Lucía abrió los ojos y pensó que estaba soñando. El sonido se repitió un poco más fuerte. Cloc, cloc, cloc. Taro, que dormía junto a la puerta, levantó las orejas. Lucía se sentó despacio, tomó su lámpara de aceite y salió al patio. El aire era fresco y la luna, redonda y serena, bañaba el gallinero con su luz plateada. El corazón le dio un vuelco. Dentro, entre la paja húmeda, una gallina cacareaba con fuerza, y detrás de ella otra y otra más. Lucía se acercó, incrédula. No entendía cómo habían llegado allí. La puerta estaba cerrada, y las aves parecían recién llegadas, secas y tranquilas, como si la tormenta nunca las hubiera tocado. Contó 1, 2, 3, 4, hasta 12 gallinas, el mismo número de huevos que había regalado. Se llevó las manos al pecho conteniendo un sollozo y murmuró: «El bien que das siempre encuentra el camino de regreso». Taro movió la cola y se recostó a su lado.
Lucía, aún con lágrimas en los ojos, se sentó en el suelo mirando a las gallinas mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos dorados. No necesitaba más explicaciones, no buscó lógica, ni quiso saber si alguien las había traído. Su alma entendía lo que su mente no podía. Cuando das desde el corazón, la vida siempre te devuelve multiplicado. Al amanecer, el pueblo despertó con un murmullo diferente. Los niños corrieron por las calles y al pasar frente a la casa de Lucía, se detuvieron asombrados por el sonido del gallinero lleno. En minutos, la noticia se esparció. «Las gallinas de Lucía regresaron», gritaban algunos. «No puede ser, las vi morir con mis propios ojos», decían otros. Pero allí estaban, vivas, sanas y poniendo huevos como nunca. Antes, los vecinos, curiosos, se acercaron. Lucía los recibió con su habitual serenidad, sirviéndoles café caliente. «No sé cómo ocurrió», dijo con una sonrisa leve, «pero sí sé por qué. Cuando compartes con amor, la vida se encarga de devolverte lo que necesitas, justo cuando lo necesitas». Un anciano del pueblo, don Ismael, que siempre había sido escéptico, bajó la cabeza y dijo: «Tal vez Dios nos habló a través de ti, Lucía». Ella lo miró con dulzura y respondió: «Dios nos habla todos los días, don Ismael, pero estamos tan ocupados pidiendo que a veces olvidamos escuchar». A partir de ese día, algo cambió en el corazón del valle. Los vecinos comenzaron a ayudarse entre sí. Don Ismael ofreció su carreta para transportar víveres a los más necesitados. Rosa, la joven madre del extremo del pueblo, abrió su cocina comunitaria. Los niños comenzaron a dejar flores frente a la casa de Lucía como símbolo de agradecimiento. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que lo que había ocurrido con las gallinas era más que un milagro. Era una lección viva. Un recordatorio de que la verdadera abundancia no se mide en lo que guardas, sino en lo que compartes. Lucía siguió con su vida sencilla, sin buscar reconocimiento. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se sentaba frente al horizonte y susurraba su oración de siempre: «Gracias por este nuevo día. Gracias por dejarme ser instrumento de amor». Los años pasaron y el valle nunca volvió a ser el mismo. Donde antes había competencia, ahora había cooperación. Donde antes había miedo, ahora reinaba la confianza. Y cada vez que una tormenta amenazaba con volver, la gente recordaba aquella historia. La historia de una mujer que lo perdió todo, dio lo poco que tenía y recibió mucho más de lo que jamás imaginó. Las gallinas siguieron poniendo huevos durante años. Algunos decían que era un regalo del cielo, otros que era simplemente la cosecha de un alma agradecida. Pero Lucía, con la calma que siempre la acompañó, solo decía: «El bien no se pierde, se transforma, da la vuelta y regresa». Y así, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el canto de los grillos llenaba las noches, la casa de Lucía seguía brillando, no por su luz, sino por la fe que emanaba de ella. Porque en aquel valle, después de todo lo vivido, todos aprendieron una verdad sencilla pero eterna: quien da con el corazón nunca se queda sin nada. Desde ese día, el pueblo cambió. Nadie supo explicar del todo qué fue lo que había pasado, pero todos coincidían en algo. Algo en el aire era distinto. Ya no se escuchaban tantas quejas en las calles, ni se veían las miradas envidiosas de antes. Las puertas de las casas, que antes permanecían cerradas, comenzaron a abrirse con frecuencia, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con las risas de los niños jugando. Los vecinos, antes tan preocupados por tener más, empezaron a redescubrir el valor de lo simple. Algunos compartían semillas, otros ayudaban a reparar los techos dañados por la tormenta.
Nadie tenía mucho, pero todos daban algo. Y en ese intercambio sincero nació una nueva forma de abundancia, la del corazón compartido. Lucía se convirtió, sin proponérselo, en el alma silenciosa del cambio. Nadie la nombró líder, nadie la proclamó maestra, pero todos sabían que su ejemplo había sembrado una semilla que seguía creciendo. Cuando alguien se sentía desanimado, bastaba con mirar hacia su casa, donde el humo del fogón subía cada tarde, acompañado del canto de su fiel perro Taro. Los niños del pueblo comenzaron a visitarla con frecuencia. Les encantaba escuchar sus historias junto al fuego, mientras ella les servía pan y leche caliente. «Doña Lucía, ¿de verdad no te da miedo quedarte sin nada?», le preguntó una vez una niña de trenzas largas. Lucía sonrió, acariciándole el cabello. «Miedo da vivir sin amor, hija. Lo demás, todo se puede volver a sembrar». Los adultos, que antes discutían por cualquier cosa, empezaron a trabajar juntos. Repararon el puente que conectaba el valle con el camino principal, sembraron árboles frutales y crearon un pequeño mercado donde cada quien ofrecía lo que podía: huevos, frutas, pan, tejidos. Pero lo más importante no era lo que se vendía, sino el espíritu con el que se compartía. Había vuelto la alegría. Lucía siguió viviendo igual que siempre, sin lujos, pero con el corazón lleno. Su casa seguía siendo sencilla, sus ropas modestas, su comida humilde. Pero en su mirada había algo que pocos alcanzan en toda una vida: paz verdadera. No necesitaba grandes riquezas para sentirse bendecida. Su tesoro eran los pequeños gestos: la sonrisa de un niño, el aroma del café al amanecer, el canto de los pájaros y el calor de su perro Taro recostado a sus pies. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Lucía salía al corredor con su taza de té y se sentaba en su vieja mecedora. Taro, como siempre, se acomodaba a su lado. Juntos miraban el horizonte teñirse de dorado y escuchaban cómo el valle respiraba tranquilo. «La felicidad no está en tener más», decía Lucía en voz baja, como si hablara con el viento, «sino en ver lo suficiente en lo que ya tienes». Esa frase se convirtió en un eco que el pueblo adoptó como lema. La repetían los niños en la escuela, los adultos en las reuniones y los ancianos al caer la noche. Incluso cuando los tiempos se pusieron difíciles otra vez, la gente ya no cayó en la desesperación. Aprendieron a agradecer antes de pedir, a confiar antes de temer y a compartir antes de guardar. Pasaron los años y Lucía envejeció con serenidad. Sus pasos se volvieron lentos, su cabello completamente blanco, pero su sonrisa seguía iluminando como el primer día. El valle, en cambio, floreció como nunca. Los árboles dieron fruto, los animales regresaron y las nuevas generaciones crecieron escuchando su historia. Una tarde, mientras el sol se despedía y el cielo se vestía de fuego, Lucía miró el horizonte y cerró los ojos. Una brisa suave acarició su rostro y una paz profunda la envolvió. Taro, como si entendiera, se acercó y apoyó su cabeza sobre las rodillas de su dueña. En ese instante todo el valle parecía guardar silencio. Era como si la tierra misma reconociera a la mujer que le había devuelto su alma. Desde entonces, cada vez que el viento sopla entre las montañas y el cielo se pinta de naranja, los vecinos dicen que es Lucía, recordándoles que la felicidad no se busca, se agradece, porque ella no dejó riquezas ni herencias, dejó algo mucho más grande, una manera distinta de mirar la vida. La historia de Lucía se volvió un susurro eterno en el valle. Pasaron los años, pero su nombre seguía pronunciándose con respeto, con ternura, como quien habla de una maestra que no enseñó con palabras, sino con ejemplo. No había casa donde no se recordara su sonrisa, ni fogón donde no se contara su historia.
Los niños crecieron escuchando cómo una mujer sencilla, sin riquezas ni títulos, había cambiado el corazón de todo un pueblo solo con su gratitud. Cada vez que alguien se quejaba porque la cosecha no había rendido o porque el dinero no alcanzaba, alguien siempre respondía con calma. Recuerda lo que decía doña Lucía: agradece y nunca te faltará nada. Y de pronto, el ambiente cambiaba. Como si su espíritu siguiera presente, una sensación de paz descendía sobre quienes la recordaban. El pueblo, que antes vivía comparando y compitiendo, ahora vivía agradeciendo. Las familias se reunían al atardecer para dar gracias por lo poco o mucho que tenían, y los más jóvenes aprendieron que la verdadera abundancia no se medía con monedas, sino con sonrisas compartidas. Las generaciones nuevas, que nunca la conocieron, solían visitar su antigua casa, ya convertida en un pequeño jardín comunitario. Allí, donde antes crecía su huerto, ahora florecían flores de todos los colores. Los niños dejaban pequeñas notas en una caja de madera con mensajes como: gracias por enseñarnos a agradecer, o hoy compartí mi pan y pensé en ti. Y es que la enseñanza de Lucía trascendió el tiempo. Su historia se convirtió en una especie de oración silenciosa que todos repetían sin darse cuenta. Recordaba a cada persona que la felicidad no está en lo que posees, sino en cómo miras lo que ya posees. La gente empezó a entender que no era el tamaño de la casa lo que daba tranquilidad, sino la paz que habitaba dentro de ella. Que no era la cantidad de cosas lo que llenaba el alma, sino la gratitud por poder disfrutarlas mientras duraban. Que las manos vacías podían ser ricas si estaban dispuestas a dar, y que los bolsillos llenos no servían de nada si el corazón estaba vacío. Lucía había enseñado algo que ni los libros ni los sermones podían explicar tan bien: que la vida es un préstamo, y que cada día es una oportunidad para agradecer, que incluso en medio de la tormenta hay bendiciones escondidas, y que cuando el alma elige ver con gratitud, hasta lo poco se vuelve suficiente. Quizá tú, que ahora escuchas esta historia, también has sentido que te falta algo. Tal vez te has detenido a pensar en todo lo que aún no tienes, en todo lo que crees necesitar para ser feliz. Pero detente un segundo, mira a tu alrededor, respira, no busques tan lejos. A veces el milagro no llega de golpe ni con ruido. A veces el milagro ya está en marcha, solo que no lo has notado. Está en el abrazo que recibes sin pedirlo, en el plato de comida que te espera sobre la mesa, en el amanecer que vuelve, aunque no siempre lo mires, en la persona que te escucha, en el silencio que te calma, en el corazón que aún late dentro de ti. Lucía lo entendió y lo vivió. El secreto de la felicidad no es tenerlo todo, sino aprender a ver que ya tienes suficiente. Así, su voz sigue viajando con el viento entre las montañas y los campos del valle. Y si alguna vez el desánimo te visita, cierra los ojos, respira hondo y escucha. Quizás muy suave escucharás su susurro diciéndote: no te falta nada, solo te falta ver. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Agradezco lo que tengo. Y compártela con alguien que necesite recordar que la gratitud también alimenta el alma, porque la verdadera abundancia no se mide en monedas, sino en corazones en paz. Suscríbete para más historias que tocan el alma y recuerda, cada día que respiras ya es un regalo.